Hola, muy buenos días compañeros, pues aquí estamos con el doctor Santiago García, que nos va a ayudar un poquito a despejar ciertas dudas de algunos temas. Bien, profe, como primera pregunta quisiéramos que usted nos diga, a su consideración, los niveles de liquidez con que cuenta el sistema financiero nacional garantizan o no un margen de seguridad financiera. Bueno, yo creo que en Ecuador tenemos una situación un poquito compleja en materia de liquidez y en materia de lo que significa la política monetaria y financiera. Somos muy vulnerables en ese punto porque al estar dolarizados, sobre todo desde el lado externo, se producen choques, ¿no?, que hacen que la liquidez, la situación monetaria sea complicada en el caso del país. Pero en términos generales yo lo que encuentro es que en esencia hay una liquidez razonable en el país. El problema que tenemos más bien es en la necesidad de utilizar grandes cantidades de dinero físico, ¿sí? Entonces uno tiene que entender esto de la siguiente manera. Tú tienes la liquidez total de la economía, ¿sí?, que es el M2, ¿no es cierto?, todo el dinero en circulación. También tienes el M1, ¿no es cierto?, lo que significa los depósitos a la vista más el medio circulante. Entonces cuando uno revisa el M1, lo que encuentra es que usas mucho dinero físico, ¿sí?, que es el medio circulante, monedas y billetes. Entonces el tema está en que al utilizar mucho dinero en efectivo, hay mucha presión sobre las reservas del Banco Central. Entonces, yo lo que encuentro es problemas de liquidez existen en este sentido, pero liquidez en un sentido amplio no existe iliquidez. Hay más bien estos problemas de tipo estructural por ser un país dolarizado. El dólar evidentemente no nos pertenece, no podemos emitir dólares. Entonces hay este problema técnico de que existe mucho uso de dinero y de medio circulante físico, lo cual presiona a que las autoridades de una u otra forma garanticen dinero físico. Por eso era importante, ¿sí?, es importante el planteamiento del dinero electrónico. Ya, perfecto, gracias. Como segunda pregunta tenemos, nosotros sabemos que el Banco Central maneja excedentes de liquidez. Entonces, ¿se podría decir que estos excedentes de liquidez han sido invertidos de forma eficiente para garantizar el desarrollo del país? Yo creo que sí. Existe un problema en la definición de lo que es excedentes de liquidez. No hay una definición exacta. ¿Qué se entiende por excedentes de liquidez a cargo del Banco Central? Nosotros sabemos que el Banco Central tiene unos activos y unos pasivos, tiene unos activos corrientes y unos pasivos corrientes. Se supone que los activos corrientes deberían cubrir los pasivos corrientes, es la lógica, ¿no es cierto?, general. Creo que de cierta manera coincido con el concepto de que entre cubrir tus activos corrientes y los pasivos corrientes siempre habrá unos saldos, para explicar un poquito el excedente de liquidez. Esos saldos coinciden en el concepto, no pueden quedarse en las bóvedas, no pueden quedarse como muchos economistas liberales lo plantean, deben cubrir 100% los pasivos corrientes y no moverlos. Yo creo que hay que mover los recursos. El problema que yo encuentro ahí y que hay que estudiarlo un poquito más es que a partir de ese concepto, que es bueno y que estoy de acuerdo, no es menos cierto que cada vez el Banco Central se está quedando sin activos corrientes, ¿sí? Por ejemplo, cada vez tiene sin activos corrientes líquidos, sin activos corrientes líquidos. Líquido significa el dinero. Y más bien está cada vez siendo empapelado porque compra bonos y papeles y certificados que se llaman certificados de tesorería del Banco Central, del Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿qué está pasando? La liquidez que tiene, excedente de liquidez del Banco Central, ¿se está yendo a dónde? Se está yendo a la compra de papeles del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y por qué le compra papeles? Porque el Ministerio de Finanzas tiene que financiar el déficit fiscal. Entonces, está originándose un problema ahí, me parece bastante serio, en el sentido de que se está priorizando la canalización de los excedentes de liquidez del Banco Central
a financiar el déficit público. Eso no es malo en sí mismo, pero me parece que, y eso no se ha debatido bien en el país, me parece que ese proceso tiene límites. O sea, tampoco puedo hacer todo lo que quiera, ¿sí? Expandir todos esos excedentes de liquidez e invertirlos en el endeudamiento, ¿no? Profe, y para finalizar con la entrevista, de acuerdo a su criterio entonces, el manejo que tiene el Banco Central de acuerdo a la política monetaria, crediticia y cambiaria, pese a que no tenemos moneda, ¿ha sido buena, mala? Yo creo que ha sido una gestión, yo diría, adecuada a las circunstancias del país, ¿sí? Porque fue muy importante el cambio constitucional, importante el cambio legal, en el sentido de que al Banco Central se le dio atribuciones amplias, no solo conservar el valor de la moneda, que es la definición clásica del Banco Central. El Banco Central tiene que conservar el valor de la moneda, no permitir la inflación, que es un enfoque básicamente neoclásico, ¿sí? La cantidad de dinero es lo que va a determinar si hay inflación o no. Pero en el caso del Ecuador, las atribuciones del Banco Central son más amplias, maneja liquidez, maneja las reservas, es el sistema de compensación y pago de las transacciones bancarias, y también, como vemos, coloca excedentes de liquidez. Entonces, en términos generales, creo que ha actuado en concordancia con esa visión nueva, y creo que es de alguna manera a tono o vinculada al tema de la organización del Ecuador. Lo que insistiría yo, y eso para ponerlo como un punto crítico, es que cada vez el Banco Central coloque sus activos, su liquidez en papeles del Estado. O sea, esa es una preocupación que personalmente tengo, ¿sí? Y cada vez se ha notado una desesperación por financiar el déficit fiscal con recursos del Banco Central. Eso me parece que hay que tener mucho cuidado, y que esa lógica de un Banco Central más vinculado con el desarrollo, pues hay que pensarlo bien, ¿no? Pero en general creo que ha sido adecuada la política del Banco Central. Muchas gracias, profesor. Bueno, la orden. Gracias.